La llamada llegó justo cuando firmaba los papeles de la hipoteca. Un número que no había visto en años apareció en la pantalla. La voz de mi madre, aguda y exigente, cortó el zumbido silencioso de la oficina inmobiliaria. Lucía, tenemos que hablar. Una reunión familiar. Ahora. El ascenso a vicepresidenta llegó un lunes por la mañana en marzo. Nuestro director general, el señor Henderson, estaba de pie al frente de la mesa de juntas, su mirada recorriendo a los ejecutivos presentes. Anunció mi nombre, Lucía García, vicepresidenta de Estrategia Digital. $285,000 de sueldo base, opciones sobre acciones, bonificaciones por desempeño que podían elevar la compensación total a más de $350,000. Los miembros del consejo aplaudieron, con sonrisas tensas, formales. Yo asentí, un gesto pequeño y controlado. La nueva casa, de estilo moderno de mediados de siglo con ventanales de piso a techo que daban a la ciudad, se sentía como una manifestación física de ese logro. Era mía, comprada con mis ingresos, con mis sacrificios. De nadie más. ¿Una reunión? Repetí, la palabra con sabor a ceniza. Mi firma, aún fresca en el documento, se corrió bajo mi pulgar. ¿Para qué? No te hagas la ingenua, respondió ella, con esa irritación tan familiar. Sabemos de tu nueva casa. Las grandes noticias viajan rápido, incluso hasta nosotros. ¿Y cómo se enteraron siquiera? Pregunté, sintiendo un nudo frío formarse en el estómago. No se lo había contado a nadie de mi pasado, y mucho menos a ellos. No importa cómo, intervino la voz de mi padre, retumbando en la línea. Solo ven. Mañana. A las 6. En la casa. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono y luego el grueso montón de papeles sobre la mesa. Mi propio espacio. Mi nueva vida. Querían irrumpir en ella. Después de años de silencio, después de años de elegir a mi hermano, Marco, por encima de mí, de pronto recordaban que existía. Un destello de esperanza, extinguido de inmediato, intentó encenderse dentro de mí. Tal vez me extrañaban. Tal vez por fin querían reconectar. La idea era absurda. Solo llamaban cuando necesitaban algo. A la noche siguiente, su casa se sentía más pequeña y más fría de lo que recordaba. Cada fotografía enmarcada sobre la repisa mostraba a Marco, su rostro radiante como un recordatorio constante de su favoritismo. Su graduación, su boda, sus hijos. Yo no aparecía en ninguna. Mi madre, María, me observaba desde la entrada de la cocina, con los brazos cruzados y los labios apretados. Mi padre, Ricardo, estaba sentado en la mesa del comedor, ya con un vaso de whisky en la mano, los ojos entrecerrados. Así que, empezó mi padre, dejando el vaso con un golpe seco. La gran ejecutiva. Vicepresidenta. Casa nueva. Hizo un gesto vago con la mano. Debes estar nadando en dinero. Me quedé en silencio, observando, con las manos entrelazadas en el regazo. Elegí la silla más alejada de ellos, cerca de la puerta. Hemos tenido algunos problemas financieros, dijo por fin mi madre, con la voz tensa. El negocio de Marco tuvo un contratiempo. Uno grande. Esperé. El aire se volvió denso, cargado de expectativas no dichas. Necesita capital, continuó mi padre, clavando su mirada en mí. Para mantener todo a flote. Para proteger a su familia. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pregunté, con voz plana, sin dejar ver nada. Mi madre se inclinó hacia adelante, los ojos brillando con una mezcla extraña de desesperación y derecho. Lucía, tú siempre fuiste la inteligente. La responsable. Tienes esta casa nueva, este gran sueldo. Hizo una pausa, con un destello depredador en la mirada. Necesitamos que la vendas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, grotescas y absurdas. Vender mi casa. La casa por la que había trabajado jornadas de 18 horas. La casa que simbolizaba mi escape. ¿Venderla? Logré decir al fin, soltando una risa seca. ¿Para financiar el último fracaso de Marco? No es un fracaso. Rugió mi padre, golpeando la mesa con el puño. Es la familia. Te estamos pidiendo que ayudes a tu hermano. Que nos ayudes a nosotros. No me han llamado en 5 años, dije, con una calma peligrosa en la voz. Ni en mi cumpleaños. Ni en Navidad. Ni cuando me gradué con honores. Ni cuando conseguí mi primer ascenso. Pero ahora necesitan dinero y de repente, soy familia. No seas dramática, Lucía, se burló mi madre, haciendo un gesto despectivo con la mano.
Somos tus padres. Sacrificamos todo por ti. Esto es lo menos que puedes hacer. Querrás decir que sacrificaron todo por Marco, corregí, con la amargura afilada en la lengua. Invirtieron cada centavo en sus negocios. Cubrieron sus deudas. Pagaron la escuela privada de sus hijos. ¿Qué hicieron por mí, aparte de darme un techo hasta que cumplí 18? El rostro de mi padre se tornó rojo intenso. ¿Cómo te atreves a hablarnos así? Te dimos la vida. Y yo construí mi propia vida después de eso, repliqué, sin perder la compostura. Sin su ayuda. Sin su interés. Sin su amor. ¿Entonces vas a dejar que tu hermano fracase? Exigió mi madre, elevando la voz hasta volverse chillona. ¿Vas a permitir que lo perdamos todo? Marco tomó sus decisiones, afirmé, levantándome lentamente de la silla. Ustedes tomaron las suyas. Yo tomé las mías. Me detuve en la puerta, con la mano sobre el frío metal de la perilla. Mi casa no está en venta. Ni para ustedes. Ni para él. Mi madre se abalanzó hacia adelante, intentando sujetarme del brazo. Hija desagradecida. Te ordenamos que lo hagas. Di un paso atrás, fuera de su alcance. Ustedes no ordenan nada. Miré a mi padre, su rostro deformado por la ira. Esta es la última vez que sabrán de mí. Salí, y el portazo resonó con la contundencia final de mi decisión. El silencio dentro de mi auto fue un bálsamo. Sin enojo, sin tristeza, solo una calma profunda y helada. No esperaba nada distinto de ellos. La amargura era una vieja conocida, un dolor sordo que siempre había estado bajo la superficie. Durante años, me aferré a un pequeño hilo de esperanza, a un deseo desesperado por su aprobación, por su amor. Pero esa noche, ese último hilo se rompió. Solo quedaba la aceptación. Aceptar quiénes eran ellos y quién era yo sin ellos. La verdad, sin embargo, era mucho más compleja de lo que ellos, o incluso Marco, entendían. Su desesperación era una melodía conocida, pero yo sabía que la profundidad de su ruina financiera iba más allá del último negocio fallido de Marco. Yo no solo había estado construyendo mi carrera, había estado observando, aprendiendo, planeando. Mi vida tranquila, mi enfoque solitario en el trabajo, me había dado una ventaja. Mientras ellos invertían en los sueños fugaces de Marco, yo invertía en conocimiento. Pasé años investigando meticulosamente el derecho familiar, las leyes de herencia y los títulos de propiedad. Mi abuela, la abuela Elena, había dejado un pequeño terreno descuidado a su nieta mayor, Lucía, en fideicomiso, para que lo administre como mejor le parezca. Un terreno que mis padres consideraron inútil, un pantano olvidado junto a una reserva natural. Nunca se molestaron en leer la letra pequeña, nunca entendieron las regulaciones ambientales, los cambios de zonificación, los proyectos de infraestructura que se avecinaban. Yo sí. Durante meses, trabajé con consultores ambientales, urbanistas y abogados inmobiliarios. Ese terreno sin valor, gracias a una nueva salida de autopista y a un parque tecnológico proyectado, se había convertido en un bien de altísimo valor, tasado en decenas de millones. No era solo tierra, era una mina de oro, y legalmente, sin lugar a dudas, era mía. La abuela Elena, con su sabiduría silenciosa, había visto a través de su favoritismo, había reconocido mi resistencia callada. Me había dejado un legado que ellos no podían tocar, unas bajo la manga. Una semana después de la reunión familiar, una carta certificada llegó a su casa. No de mi parte, sino del despacho legal que había contratado. Era una notificación formal. Mi equipo jurídico iniciaba procedimientos para reclamar el control total y exclusivo del fideicomiso de la abuela Elena, incluyendo la venta del terreno designado. El documento detallaba el precio estimado de venta, los obstáculos legales que ellos habían creado sin saberlo al descuidar la propiedad, y el hecho de que cualquier intento de interferir tendría consecuencias legales severas. También establecía claramente que, conforme al testamento de la abuela Elena, los beneficios eran exclusivamente míos, sin obligación alguna hacia ningún otro miembro de la familia. Imaginé a mis padres estallar. Llamarían, gritarían, amenazarían. Pero mi teléfono, por primera vez en años, permaneció en silencio. Había bloqueado sus números, y el de Marco, en cuanto salí de su casa. Mi nueva vida no tenía espacio para su toxicidad. La venta del terreno se concretó 6 meses después. La cifra fue impresionante. No se trataba solo del dinero, al menos no del todo. Se trataba de justicia, de una reivindicación silenciosa. Utilicé una parte para crear una fundación con el nombre de la abuela Elena,
dedicada a apoyar a jóvenes mujeres que buscan carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El resto lo invertí, asegurando que mi futuro permaneciera sólido, libre de sus demandas insaciables. Mi nueva casa, en lo alto de la colina, ofrecía una vista panorámica de las luces de la ciudad. Me quedé junto a la ventana, con una taza de té calentando mis manos. El pasado era un eco distante, sus voces desvaneciéndose en el murmullo de la noche. Había construido mi propio imperio, no bajo sus condiciones, sino bajo las mías. Y al hacerlo, finalmente había encontrado la paz.